Muchas gracias. Bello, gracias. Beautiful. Lindo, gracias, Tony. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Qué gusto estar aquí en más una sesión de Gaia en español. Hoy es un día especial que tenemos invitados muy especiales como Otto Scharmer, Jimena Dávila, Humberto Maturana y también a Peter Senge. Antes de presentarlos, quiero contarles un poquito de cómo vamos a hacer este encuentro y también situarnos en donde estamos en Gaia. Estaré yo junto con Mary apoyando esta conversación y este encuentro. Tengamos en cuenta que es una conversación en que tendremos el español y el inglés coexistiendo con una traducción que yo estaré realizando junto con Mary aquí en algunos momentos, y también habrá traducción simultánea para otro y para Peter mientras nosotros estamos hablando. Entonces la idea es hacerla con tranquilidad, con pausa, reconociendo que nuestra conexión va mucho más allá del lenguaje y las palabras, y creo que eso todos lo sabemos. Entonces experimentémoslo también hoy. Entonces quería ahora compartir un poquito dónde estamos como jornada para después presentar a nuestros invitados, recordándonos que estamos en la semana 9 de una jornada que empezó allá a fines de marzo, donde todos vinimos a esta activación global de intención y acción. Y hemos algunos participado de todas estas semanas, otros tal vez están en su primera vez hoy. Bienvenidos de todas formas, desde donde te encuentres. Este es el momento correcto de estar juntos, pero para recordarnos que esto es parte de un ciclo que empezó allá a fines de marzo, con una búsqueda de observar, sentir, percibir, a través de una escucha profunda y diálogo, el dónde estamos, el dejarnos sentir, para llegar a ese fondo de resonancia profunda donde nos conectamos con la fuente, con esa conciencia poderosa y esa fuerza que todos tenemos y desde donde todo es posible. Tuvimos, solo para recordarnos, la presencia de personas increíbles como Isabel Guerrero, Alejandro Kortz, Juan David, cada uno trayendo su inspiración. Entonces, siempre con esa busca del inhalar para inspirarnos y el exhalar para procesar, reflexionar y llevar eso a nuestro día a día, a nuestra vida, a nuestro momento. Hoy, 22 de mayo, estamos empezando ese proceso de cristalización, aún en una extrema resonancia profunda, en ir moviéndonos hacia la acción, hacia esa cristalización y ese prototipado de qué podemos llevar como acción, de intención a acción. Entonces es un momento importante de conectarnos con el cambio de paradigma. Realmente cuáles son esas estructuras mentales y cómo es que ellas resuenan con nosotros e influencian nuestras acciones. Entonces esa es la invitación hoy para una conversación y una reflexión. Tenemos la oportunidad primero de escuchar a Otto, a Jimena y a Humberto, después ir a un momento de círculos pequeños para volver a una resonancia nuevamente en el grupo mayor y teniendo también la participación de Peter C. Entonces yo creo que quien tenemos hoy en este encuentro no requiere muchas presentaciones, sin embargo, honrando y agradeciendo que están aquí, quiero empezar por unas breves palabras sobre Otto. Otto Scharmer, cofundador de Presencing Institute, co-creador de Teoría U, nos ha inspirado a tantos de nosotros ya en esta jornada, nos ha traído aquí juntos a Gaia y a este movimiento del cual todos somos parte. Tenemos a Humberto Maturana y Jimena Dávila,
ambos cofundadores de Matrística, una escuela de pensamiento, una escuela que basa su pensamiento e interacción en el concepto de biología cultural. Humberto Maturana, biólogo, filósofo, ha sido una inspiración para nosotros desde hace muchos años, ya cuando trajo el concepto de autopoiesis, que ha ido evolucionando y trabajando a lo largo de estos años. Ha recibido premios de ciencia en Chile y reconocido globalmente. Jimena Dávila, orientadora de relaciones humanas, esa busca por el desarrollo y el encuentro y las conversaciones humanas, y que se juntan este trabajo con Humberto de biología cultural. Y muy lindo lo que trae Jimena de toda la esencia de cuál es el origen del dolor en nuestra cultura. Voy a dejar para ellos compartir más. Y finalmente Peter Senge, que nos va a acompañar más tarde, que es una referencia en pensamiento sistémico, una referencia en desarrollo organizacional y liderazgo. Tal vez todos lo recordamos o conocemos como escritor del libro La Quinta Disciplina, y es el fundador de SOL, la organización Societal Organizational Learning. Entonces, sin más, creo que el campo está abierto para iniciar esta conversación, y quiero empezar por pasar la palabra para Otto, para que nos guíes e inicies esta conversación con Humberto y Jimena. Gracias, Otto. Hola, everyone. Thank you, Florencia, for the introduction. And it is such a great honor and pleasure for me to being even part of the conversation with you, Humberto, and with you, Jimena. Entonces, primero que nada, gracias. Nos está agradeciendo por estar aquí, y que es una honra poder ser parte de esta conversación junto con Humberto y Jimena. I also really look forward to bring in Peter's voice into the conversation a little later on. So earlier today, we had one session with Peter Senge, and then another one with Fritjof Capra. And what these two share with me is such a great admiration of your work, Humberto. So we are all so much inspired by your work. So it's a great pleasure for us to being part of this conversation. También estoy muy feliz de traer a Peter Senge para esta conversación. De hecho, hoy temprano ya tuvimos una sesión con Peter Senge y también con Fritjof Capra, y ambos son grandes admiradores de tu trabajo, Humberto, y así muy honrados de ser parte de esta conversación. So I want to maybe start off the conversation just with acknowledging kind of how much your work and more recently both of your work have been inspiring really generations of educators and change makers in a variety of sectors. And I'm just interested maybe to kick that off with a leading question, Humberto, your own view onto the various generations that we see. For example, when I went to university in Germany, we learned, the social autopoietic theory from Niklas Luhmann. And so that's like very influential in Europe right now. It is inspired by your very early work, but I'm not even sure it's kind of the right understanding of your work, but definitely kind of referencing your work. And it's a class of social systems theory that... Para ayudarme, Otto, voy a empezar a traducir por aquí, que está primero reconociendo su genial aporte, trabajo y cómo lo han inspirado a él personalmente. Inicialmente tú, Humberto, y ahora más recientemente Humberto y Jimena, y cómo han inspirado generaciones de educadores y de agentes de cambio. Y que pensando en él personalmente en la universidad, cuando él mismo empezó ese estudio, Otto, de Niklas Luhmann y el entendimiento de autopoiesis, y
que ni él sabe si realmente lo estaba entendiendo de la mejor forma y de la mejor interpretación. And now, yes, Otto? So, well, I'm not even sure how you look at that, because what's a little peculiar about the Luhmann approach to social orthopoetic theory is that it is basically ignoring the human being, while in your work, particularly in the later work, you and Jimena have been pioneering, the human being and the humanness is very much at the center of it. So I would be interested in how you look at the evolution of your own work and how it has evolved, particularly, through kind of the intellectual, through the two of you working together. So towards cultural biology. So how, in your own account, kind of how is that? What is it that other people took from your approach, maybe understanding it right or differently? And how do you see the evolution of your own work, particularly in the light of the past 2 decades? Y me pregunto personalmente cómo realmente lo ven, porque en aquel momento en que yo estudiaba con Nicolás Luhmann, de hecho, se hace casi una ignorancia sobre el ser humano. Y de hecho yo veo la evolución del trabajo Humberto y Jimena que han hecho y justamente el traer todo ese lado humano. Entonces, la pregunta que tengo y me genera curiosidad es cómo ha sido la evolución de ese trabajo. Y realmente eso que se inició años atrás con autopoiesis y ha ido para este lugar más de biología cultural. Ya, yo voy a comenzar, ¿lo hago en español o en inglés? En español. ¿En español? Yo voy a comenzar. Con frases más cortas para que pueda traducirlas. Bueno, quiero comenzar haciendo referencia a Niklas Luhmann y a mi encuentro con él. Él me invitó en 1990 a ir a Alemania a conversar con él, y porque él tenía una tesis en la cual él decía que los sistemas sociales eran sistemas autopoyéticos de comunicaciones. Y yo estuve en desacuerdo con él porque lo que pasaba con los sistemas autopoyéticos que eran sistemas de moléculas. Yo hablaba en esos momentos de sistema de autopoiesis solamente, pero después, conociendo a Jimena, ella me mostró que en realidad había que hacerlo completo, no bastaba con hablar de autopoiesis, sino que de autopoiesis molecular, que los seres vivos éramos sistemas autopoyéticos molecular. Y desde entonces yo hablo de sistemas autopoyéticos moleculares, pero en la época en que conocí a Niklas Luhmann, no lo hacía y hablaba de autopoiesis y se producía mucha confusión. En este encuentro con Niklas Luhmann, yo le pregunté por qué en su teoría dejaba fuera al ser humano, en esto de hablar de comunicaciones. ¿Por qué, si él quería hablar de lo social, por qué dejaba fuera al ser humano? Y él me dijo que lo que pasaba es que los seres humanos éramos impredecibles y él quería hacer una teoría predictiva. Y por eso pensó que esta noción de autopoiesis, y se dio cuenta él que eso implicaba interacciones de elementos que eran las moléculas, pero no lo vio así, sino que habló de comunicaciones. Ahí tuvimos varias reuniones, incluso hicimos seminarios juntos en el cual discrepábamos maravillosamente con respecto a lo social. Yo le decía que lo social tenía que ver con modos de convivir y él decía que tenía que ver con comunicaciones, porque, en fin, pero todo, esa es parte de la historia. Pero todo esto es central para hablar lo que viene, que tiene que ver con lo que hacemos con Jimena cuando hablamos de biología cultural. En esa época, estoy hablando antes del
el 97, cuando me preguntaban a mí qué era un sistema social, yo decía que era un fenómeno biológico. Pero cuando me encontré con Jimena, ella me contó, me hizo esta afirmación fundamental. Me dijo que ella se había dado cuenta de que el dolor por el cual se pedía ayuda relacional era siempre de origen cultural. Y en ese instante yo me di cuenta, para mí me apareció la cultura como, no como un mero fenómeno social, sino que como un fenómeno humano. Porque en esta conversación ella me mostró que el dolor por el que se pedía ayuda surgía de haber vivido alguna negación, un abuso, que era validado por la cultura y que se había conservado a lo largo de la vida de la persona que estaba pidiendo ayuda justamente porque lo había conservado, no porque lo hubiese reprimido, sino que había estado presente desde el momento de haber sufrido ese abuso, esa negación, día a día, todo el tiempo de su vida. Y ahí me di cuenta que en realidad lo que teníamos que hacer, le dije a Jimena que lo que ella estaba diciendo era una cosa muy notable, muy distinta. Freud hablaba de conservación, hablaba de represión, y lo que ella estaba mostrando era que el dolor se conservaba. Uno conservaba el dolor porque la cultura validaba la circunstancia en la cual uno había vivido esa negación o abuso. Y en esas conversaciones eventualmente va a surgir la noción de biología cultural, porque nos dimos cuenta, no fue yo solo, fue en las conversaciones que hacíamos, que lo biológico y lo cultural estaban íntimamente entrelazados, no eran separables, que lo cultural tenía que ver con el conversar, con el lenguaje, y lo biológico tenía que ver con la biología, con los procesos fisiológicos. Entonces, cuando hablamos de biología cultural, hablamos de esto de que los seres humanos somos una unidad, no biología y cultura, sino que somos una unidad no disociable de un vivir biológico y de un vivir cultural. Quiero solo agregar algo. Hola a toda la audiencia, gracias por compartir este momento. Yo hablé en algún momento con mi amigo Denis Sando y hablamos de las tragedias epistemológicas. Como dice Bateson, el gran problema humano tiene que ver con las tragedias epistemológicas. Y si nosotros seguíamos conservando la autopoiesis en los sistemas sociales, iba a haber una tragedia epistemológica desde el pensamiento y desde el entendimiento de lo que hoy es biología cultural. Los sistemas sociales no son sistemas autopoiéticos. Los seres vivos son sistemas autopoiéticos porque se producen a sí mismos. Una piedra no es un sistema autopoiético. Una organización no es un sistema autopoiético. Una organización está formada por personas que son seres vivos y como seres vivos son sistemas moleculares autopoiéticos. Pero una organización no es un sistema autopoiético. Entonces, lo que yo le decía a Humberto, las cosas cuando están implícitas, si no se ven, no se muestran, no se ven, no están. Entonces aquí había que hablar en completo, para hablar de autopoiesis molecular. Los únicos sistemas que son autopoiéticos moleculares son aquellos compuestos por seres, por moléculas, y somos nosotros como seres vivos. Entonces, eso hizo un giro bien importante en la mirada, porque la palabra autopoiesis es una palabra que se usa como autoorganización, y es una palabra seductora, es un concepto seductor. Y yo decía, pobre autopoiesis, porque en el fondo se está lanzando al mundo, pero lo que dice la palabra es que somos sistemas moleculares
y somos sistemas autopoyéticos moleculares que nos producimos a nosotros mismos. Y eso te pone a la base toda la fundamentación de lo que hoy día es biología cultural. Ahora, lo interesante con respecto a esto es que sistema autopoyético molecular y ser vivo son lo mismo. Cuando hablo del ser vivo, hablo de esta entidad en su vivir en un ámbito con otros seres vivos como una totalidad. Cuando hablo de un sistema autopoyético molecular, hablo de los procesos que tienen que ocurrir para que el resultado sea algo que yo voy a llamar ser vivo. Pero yo lo llamo ser vivo porque veo sus características de autonomía, de autoproducción, y que tiene una serie de características que podemos reconocer. Y cuando hablo del sistema autopoyético molecular, hablo de toda la dinámica que lo constituye como un sistema. O sea, son dos miradas de la misma cosa. El vivir es la continua realización de la autopoiesis molecular. El ser vivo es este ente que es un sistema autopoyético molecular y como totalidad opera de una cierta manera que yo llamo vivir. La vida no existe como una cosa. Es un sustantivo que yo pongo para hacer referencia a lo que pasa con este ser vivo, que es un sistema autopoyético molecular en su operar como totalidad. Gracias, Humberto. Jimena leyó un poquito a Otto la traducción y ya vuelve. Thank you so much, Jimena and Humberto, for this clarification, which very much resonates with my own, what I always felt. So I always felt uneasy with the Luhmann way of picking up on your work. And so the way you clarified that really resonates with many, with all my experiences and also thoughts. So thank you for that. Thank you to you. I'm Gracias, also Humberto. inspired by Humberto, kind of your account, how you describe how meeting Jimena has been, shifting your own perspective really from thinking about humans actually connecting with actual humans, kind of to shift a little bit the focus of your own inquiry, and that the perspective you have been developing around cultural biology and the biology of love really is grounded in learning from and with each other, kind of in, it's wonderful to see how what many of us receive as books and theories in the end, to see that emerge actually from your relationship and from, respecting each other's views. And so I would be just interested in, since in this session we had earlier today, there was a lot of sense of that there is on the one hand, an outpouring of compassionate action and love. We see that going on in society as a response to the pandemic. On the other hand, we also see an amplification of brutality and of trauma. So, and structural violence. So I wonder, the sense that many of us share is that we live in a very fragile situation where things can develop one way or another. So I wonder, from your focus on cultural biology and kind of more really inquiring, not just in the concepts, but the deeper feelings and emotions, the deeper soil out of which social relationships emerge, what is it you can share with us that might be helpful in
connecting and responding with the current situation in ways that, you know, is aligned with our humanness, that is aligned with our humanity, and is not amplifying some of these other patterns of violence and structural violence that we also see. Yeah. Bueno, voy a hacer todo lo posible por paz. Creo que empezamos Otto diciendo realmente que muchas gracias por esta aclaración, porque él lo sintió de esa forma siempre, que la forma en que Nicholas Luhmann se apropiaba de este concepto de autopoiesis no le cerraba completamente, en la forma en que él lo entendía. Y que le ha gustado mucho acompañar y observar cómo toda esta visión de Jimena y esta relación entre ustedes dos ha dado frutos a esta forma de ver y este concepto de biología cultural. Entonces, que es especialmente interesante ver que estos libros y todas estas cosas escritas, de dónde vienen y cómo realmente han sido a partir de este aprendizaje a través de la relación entre ustedes y con otros. En las sesiones de hoy más temprano y en otras sesiones de Gaia, vemos que está esta tensión o esta evolución como humanidad, que en este momento tenemos por un lado amor, compasión, conexión, pausa, reflexión, y por otro lado toda esta sensación de trauma, de violencia estructural, de ausentismo, y vemos que es una situación frágil y también a veces polarizada entre ese lugar más compasivo, humano, y ese otro lugar más traumático, más de ausencia. Entonces la pregunta para ustedes es, desde su perspectiva de biología cultural, ¿qué nos pueden compartir desde ese lugar y desde ese sentir para conectarnos más con esa humanidad y cuando ustedes hablan de esa biología del amor? Entonces, esa es la pregunta. Cuando en los distintos países se habla de democracia, voy a partir por ahí, ¿de qué estamos hablando? Y cuando uno distingue democracia y distingue un modo de convivir en el mutuo respeto, la honestidad, que da paso a la colaboración. La colaboración no es un manual de instrucciones. La colaboración es una actitud que yo tengo con el mundo cuando yo estoy en un espacio relacional de mutuo respeto y honestidad. La honestidad, el mutuo respeto y la colaboración no son conductas ni son relaciones que se hayan cultivado en la historia humana, en los colegios, en la familia, porque hemos cultivado el competir, hemos cultivado el ganarle a otro, el tener éxito, el llegar primero, el tener más que otros. Entonces, todo es, por eso todo dolor es de origen cultural. Entonces, cuando hablamos de transformación cultural, no es que uno vaya a tomar un taller y vaya a salir transformado, es un proceso que tiene que ver con un propósito de vida, con un propósito que yo tengo o que cada uno de nosotros tiene en la vida. Y para ir avanzando hacia esa transformación, hay algo que es central en eso, entender qué clase de seres somos como seres vivos y como seres humanos. Hay preguntas que dicen cuáles son los principios de la biología cultural. La biología cultural no tiene principios. La biología cultural es un entendimiento. Cuando uno tiene un principio, tiene una teoría, porque tiene principios a priori. En cambio, cuando uno tiene un entendimiento, tiene un proceso en el que yo voy experienciando, voy haciendo mío. Como decía Rudolf Steiner, decía, no me crean a mí, no me sigan a mí, sino que ustedes constaten en su vivir, en su experiencia, lo que yo digo si les hace sentido. Y por eso el entendimiento en biología cultural es constatar desde la experiencia que lo que estamos diciendo o a lo que estamos invitando hace sentido en mi vivir cotidiano. Entonces, cuando vemos lo que está pasando hoy día, aparece el miedo,
aparece la violencia, aparece el dolor, aparece el que no nos pongamos de acuerdo, aparece, yo creo que es como que está apareciendo lo mejor y lo peor de la humanidad. Lo mejor, cuando tú ves estas sensibilidades democráticas que llamamos nosotros, cuando aplauden a esta señora que se mejoró y salió del hospital, o cuando una persona regala pan a otros porque no pueden comprarlo, todas esas son sensibilidades democráticas. Y cuando hay en una comunidad, en este mundo, hay sensibilidades democráticas, hay esperanza. Hay esperanza que no está todo perdido. Hay esperanza de que podemos seguir el camino de encontrarnos en un mundo en el mutuo respeto, la honestidad y por lo tanto la colaboración. Mi compañero se paró, no sé a qué, ya vuelve ya. So I wonder, Jimena, before we move into the breakouts, whether you could, whether you want to lead us into the reflection circles. I think that's a process you're often using, and then kind of from there, we could move into the breakout conversation, and then later on continue the plenary conversation where we then also bring in Peter. And unless Peter wants to chime in at this point already. So maybe we can see that. All right, okay. So so then I would suggest maybe Jimena or Humberto to give us a little introduction into the reflection circle, and then I think Tony and Florencia will put us into the breakouts. Sí, gracias. Entonces, Jimena, gracias. Y realmente queremos ahora invitarte, si nos puedes guiar a hacer esta reflexión y círculos reflexivos. Y yo estoy aquí junto con Mary, que vamos a estar ayudando para hacer los breakouts. Pero antes de eso, queríamos pedirte si nos querés guiar en esa reflexión. Y Otto estaba chequeando con Peter Senge si quería hacer alguna colocación antes de ir a la reflexión, pero no, preferimos ir primero a la reflexión y después volvemos para más tiempo todos juntos. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, ¿la conversación con Otto ya terminó? No, continúa a la vuelta. La idea es poder hacer un poquito ahora para que todos tengamos un momento de reflexión en pequeños grupos y volvemos después de nuevo todos juntos. Bueno, gracias, Flor. Para hacer la pregunta y para hacerla, porque no es una pregunta-respuesta, es una invitación reflexiva. Vamos a poner una ley sistémica para hacer la pregunta. Hablamos del cambio, sin embargo, cuando nosotros a las personas las invitamos a cambiar, no las dejamos aparecer, y el amar es dejar aparecer, sin supuesto, sin expectativa, sin exigencia. Dejar que el otro aparezca. Entonces, y si el mundo que trae la mano a mí no me gusta, no lo comparto, bueno, nos separamos. El amar no es bondad. El amar es dejar aparecer al otro desde su legitimidad. Entonces, a partir de eso vamos a poner esta ley sistémica que dice: cuando uno distingue lo que quiere conservar, todo lo otro cambia en torno a lo que uno conserva. Y esto ocurre en todas partes del mundo. Aunque uno diga que no quiere estar donde está, siempre está donde está porque está conservando algo desde uno. Uno se queja del trabajo y la pregunta es: ¿por qué continúas? Porque estoy conservando un sueldo. ¿Y qué conservas con ese sueldo? Bueno, un vivir digno. Hoy día, desgraciadamente, estamos en un momento distinto en la humanidad. ¿Qué estamos conservando todos los seres humanos en este planeta? La vida. Quedándonos en la casa, poniéndonos las mascarillas, no teniendo cercanía
social. Por lo tanto, uno siempre conserva lo que conserva porque es algo que quiere para su vida. Entonces la pregunta que haríamos sería la siguiente. Las personas que están en los distintos círculos, ¿qué desean seguir conservando en su vivir cotidiano? ¿Y qué no desean seguir conservando en su vivir cotidiano? Gracias. Y cuando hablamos, perdona, del vivir cotidiano, estamos hablando de lo que nos ocurre en todo momento de nuestro vivir, mientras estamos despiertos y cuando estamos durmiendo también, en vigilia o dormidos. Mientras estamos vivos, ocurre el vivir cotidiano. Y como somos seres multidimensionales, ¿qué cosas de esas multidimensiones de mi vivir quiero seguir conservando y qué no quiero seguir conservando? Muy bien, entonces. ¿Qué desean seguir conservando y qué no desean seguir conservando en su vivir cotidiano? Con esto vamos a breakouts. Están recibiendo en su pantalla el aviso para que ustedes acepten y vayan a su círculo. Son 15 minutos y estamos yo junto con Mary, que nos va a ayudar también a la vuelta para juntar qué es lo que reflexionamos cada uno en nuestro círculo. Los vemos a la vuelta. Que la pasen lindo. Gracias. La bienvenida a todas las personas, todas aquellas que estaban ya sea conversando o haciendo su reflexión por escrito. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a todos. Espero que hayan disfrutado su conversación. Todavía estamos volviendo. Para los que ya están acá, lo que vamos a hacer ahora es un poquito cosechar lo que apareció en las conversaciones. Y la manera que nos gustaría hacer esta cosecha es a través de menti.com. Si ustedes pueden ir en su teléfono o en sus computadoras a este sitio, menti.com, está ahí también en el chat, lo pueden encontrar. Y usando el código 324067, 324067, pueden contestar la pregunta sobre la conversación que acaban de tener. ¿Qué notaron? ¿Qué sintieron? ¿Qué percibieron? En 3 palabras. ¿Qué notaron en la conversación, en sí mismos, mismas, en el grupo? ¿Qué notaron? ¿Qué sintieron? ¿Qué percibieron? En 3 palabras. Ahora estoy repitiendo para aquellos que están entrando. Vamos a ir a menti.com con el código 324067. Ahí está empezando a aparecer la nube de palabras de nuestra cosecha. ¿Qué sentí, qué noté, qué sentí, qué percibí? Pareciera que conexión fue bastante grande. Amor, esperanza. La conexión sigue ahí en el medio. Sincronía, amor, respeto, apertura. Y a medida que las palabras siguen apareciendo, así como hablaba Jimena, el amor es dejar aparecer. Estamos dejando aparecer este amor en forma de palabras aquí, si pudiera hacer la comparación.
podemos tomarnos un minuto para contemplar y a la misma vez para enraizarnos en este momento en nuestro cuerpo. Sentir qué siento cuando aparecen estas preguntas, qué siento al haber venido de esta conversación, al haber vuelto de esta conversación. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi respiración? Muy bien. Muchísimas gracias por su compartir. Very well. Thank you all for sharing. La voz de la traducción. Muy bien, gracias. Gracias por su compartir, por expresar las palabras y por también mostrarnos y dejar aparecer, como estábamos hablando hace un momento. Quisiéramos continuar la cosecha escuchando sobre ustedes, escuchando algunas voces, una voz tal vez por canal. Pueden hacer esto si se van a la lista de participantes, ahí van a encontrar una manito azul. Si la pueden apretar, ahí aparecen y los vamos a llamar por el orden que aparecieron, tal vez una persona por canal. Ok, tenemos en Anca, en el canal 2. En Anca, pues por favor, si puedes sacar el silencio aquí, en Anca, hola. ¿Cómo te fue en la conversación? Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, pues en mi grupo estuve conversando con Miriam Farrell de Argentina y nosotros en la primera pregunta que deseamos seguir conservando, nosotros conversamos que dos cosas fundamentales. Una, el servicio hacia los otros, el servicio hacia las otras personas, y segundo, Miriam hablaba del tema de la democracia, seguir conservando la democracia en nuestros países, sobre todo en nuestros países latinoamericanos que a veces se ven tan amenazados por eso. Y en la segunda pregunta de yo no quiero seguir conservando, respondimos dos cosas. Una, el egoísmo, pues, y sobre todo del sistema de los formadores de precio que a veces por ganar más dinero, sobre todo en esta época de pandemia, utilizan eso como argumento, pues, y como sustento para ganar más dinero. Y lo segundo es que yo no quisiera seguir conservando la indiferencia conmigo mismo. O sea, la indiferencia a veces que a veces tengo conmigo mismo, de pronto en mis trabajos, de pronto a veces en el egoísmo que a veces, o en la indiferencia que tengo conmigo mismo frente a mi cuerpo, a veces si no le hago ejercicio, y esa indiferencia que a veces me lleva a ser indiferente con los otros. Entonces no quisiéramos seguir conservando eso. Eso fue lo que nosotros conversamos ahí. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Ahora me gustaría llamar a Juan Carlos. Juan Carlos, vas a aparecer en el... Aquí está, Juan Carlos, hola. Nuestro grupo dijimos que queremos conservar el ritmo de vida en el que estamos ahora. Queremos evitar caer en la prisa o en el exceso de activismo en el que estábamos antes, una vida más centrada en lo esencial y el conservar relaciones significativas que te conectan con el ser más que con el hacer. Y lo que no queremos conservar es la falta de escucha hacia nuestro propio interior. Y incluso apreciar nuestra propia vulnerabilidad.
¿cierto? Como energía para cuidarnos y entendernos, y desde esa forma poder hacer nuestras contribuciones desde nuestra propia humanidad, sin sobreestimar todo lo que podemos hacer, en fin. Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias por compartir. Y parecía una conversación muy, muy profunda. Muchas gracias. Vamos a ir al canal 1 ahora con María Margarita. María Margarita, si puedes sacar el silencio. Hola. Hola. Sí, te escuchamos. Hola. Bueno, yo sentí realmente una fuerte conexión con la gente que hablaba. Casualmente muchos eran educadores, muchos éramos educadores, entonces había como también una manera de, ¿no? Como de sentir, de apreciar ese cambio que está ocurriendo en la educación también. Y creo que todos estábamos medio de acuerdo en conservar los vínculos, en la importancia de los vínculos próximos, en conservar la manera de vincularse como más, más auténtica. En mi caso hablé de vincularme con las familias de mis alumnos, que es una cosa que no pasaba antes, pero ahora que tengo que reunirme en Zoom, veo los entornos familiares y tengo charlas con madres, padres y alumnos chiquitos. Y bueno, eso es diferente. Y por otro lado, la parte que queremos como descartar es la violencia, obviamente, y lo del sistema que nos hace daño a todos o que hace daño a algunos. O sea, las injusticias, las incoherencias de este sistema en el cual vivimos, que bueno, que es injusto a veces con la naturaleza, a veces con los que tienen menos, y que bueno, que desde el punto de vista de la educación nosotros estamos pudiendo ver y analizar en este momento muy fuertemente las diferencias de posibilidades que tiene cada uno de nuestros alumnos, que podemos visualizar eso de manera muy presente, como que algunos pueden entrar en internet y otros no, y esas cosas, ¿no? Digo, también cuánto realmente la educación es el lugar de equilibrio, o sea, la escuela es el lugar donde se equilibran todas las posibilidades y podemos darle a todos por igual, y cuando esto se termina, cuando la educación presencial se termina, empieza esto que es a veces muy limitante para algunos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos dos voces más, tal vez. Vamos a ir a Ileana. Ileana, en canal 2, me parece. Hola, Ileana. ¿Puedes el micrófono, activar el micrófono? ¿Ahora sí? Ahora sí. Muy bien, gracias. ¿Cómo les va? Qué lindo verlos y escucharlos. Un abrazo grande desde Buenos Aires a todos. Bueno, la cosecha con nuestra comunidad, había referentes de Argentina, de Colombia, de Chile y de Suecia. Fue muy hermoso compartir. Lo que queremos en general conservar es mirarnos como personas, este sentido de la comunidad, la amorosidad, y rescatar esta humanidad que volvimos a conectar en este contexto de aprendizaje. Y lo que queremos soltar o dejar de conservar es el ego, esa fuerza individual que a veces nos hace creer que nuestra posición es la más importante o que nosotros individualmente tenemos la verdad. Y las desconexiones en general con el otro, con la naturaleza, desconociendo esa comunidad grande que somos. Así que bueno, gracias. Hola, gracias Ileana, un gusto de verte. Ahora tenemos Patricia en el canal 3. Ahí está Patricia, hola. ¿Activaste el micrófono? Hola. Ahí, hola a todos. Ahí está, gracias. Bueno, yo también me sentí muy conectada con mi grupo
estaba conformado por Rosana de Brasil y Percy de Perú, y yo de Montevideo, Uruguay. Y bueno, nosotros compartimos que lo que queríamos conservar era, en mi caso, seguir conectada a los ciclos externos, los ciclos de la naturaleza, del sol, de la luna, y eso en armonía con mis ciclos internos como mujer. Y también queríamos conservar el entusiasmo, el interés por seguir aprendiendo, por seguir investigando cosas, y también la vocación de servicio, de acompañar a otros en sus procesos, de escuchar como esa apertura hacia la conexión con los otros. Y de lo que no queríamos seguir conservando era un poco la falta de presencia, el estar como pensando y planeando a futuro sin estar presentes en el momento presente, vaya la redundancia. También como el miedo a lo desconocido, a iniciar cosas nuevas, a explorar en terrenos que no hemos transitado, y como un poco el miedo como a salir de la zona de confort. Y también sí, sería como el miedo a soltar o a sostener, seguir conservando apegos porque nos hacen sentir seguros y que en realidad nos limitan a seguir como el camino y el proceso de evolución. Así que iría por ahí nuestro grupo. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias por ese compartir. Muy bien, quería tomar un segundo para ponernos un poquito, para hacerles saber quiénes somos, dónde estamos. Somos más o menos 800 personas que estamos en esta charla ahora. Esta es la tercera sesión de Gaia hoy. Otto particularmente está haciendo una maratón. Esta es su tercera sesión completa. Quiso acompañarnos aquí hoy. Y también hay personas participando en YouTube también, así que esta conversación es la verdad muy como energizante. Me gustaría pasarle la voz a Jimena ahora y a Humberto, si tienen algo para añadir sobre los comentarios de las personas. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecer la participación de todas las personas, de Juan Carlos, de María Margarita, de Eliana, de Patricia. Primero, personas se me fue el nombre, porque con ellos podemos constatar que uno quiere conservar siempre algo que genera bienestar y conserva el estar vivo. O sea, nadie ha dicho quiero conservar guerra, quiero conservar mi autodestrucción, no. Por lo tanto, es simple. Todo lo que nosotros hacemos en biología cultural, si uno entra en el entendimiento, se da cuenta que es tan simple y está en nosotros. Por eso, el entender desde la mirada, como yo digo, sistémica, entendiendo lo sistémico como recursivo, no lineal, porque si ni solo sistémico, sino que entendiéndolo como un frente de ondas recursivo, no es una teoría. Lo sistémico es constitutivo de lo vivo. Nace un ser vivo y si tiene las condiciones de su nicho, se va a acoplar al mundo natural que va a vivir de manera espontánea. La diferencia con nosotros los seres humanos es que nos acoplamos a un mundo adulto que vive una cultura, que tiene un cierto modo de lenguajear, que tiene un cierto modo de mirar. Entonces lo que nosotros hacemos en biología cultural es como lo que hace el pez cuando nada en el agua, no tiene conciencia de agua, es que invitar a las personas a mirar la cultura como el agua es al pez, que no tiene conciencia de agua, sino que nada nomás. Nosotros
vivimos en esta cultura acomodado, es así. Y nos podemos dar cuenta en las respuestas de todas las personas que lo que quieren conservar tienen que ver con la conservación primero de su vivir, autopoiesis molecular, y la conservación de su dinámica relacional con otros y el entorno, en el dejar aparecer, que es el amar, y dejando fuera los egos. Alguien habló del apego, y uno distingue apego cuando distingue que una persona está en una situación en que algo le causa placer y a la vez le causa daño. Entonces estoy en este movimiento. O sea, sí, pero si lo suelto, me causa que dejo de ir al placer. Pero yo sé que me causa daño, pero ¿cómo lo hago? Entonces lo que hacen las leyes sistémicas, que son 30 y tantas, lo que hace esta ley sistémica en particular es hacer consciente lo que he venido conservando en mi historia de vida sin darme cuenta. O sea, no haciéndolo, lo hago consciente y lo puedo transformar. Puedo transformar aquellos criterios de validez que he venido conservando en mi modo de vivir de manera inconsciente, y cuando yo me hago esta pregunta los traigo y los hago conscientes. Y lo interesante de la conciencia y la inconsciencia, lo consciente es darme cuenta. Y cuando me doy cuenta, el paso que tengo a la mano ahí es algo se tiene que transformar. Tengo que transformar en mi vivir. Alguien decía, no escucho y a veces tanto mirarme yo no miro al del lado, entonces hay algo que yo tengo que transformar en mi modo de relacionarme. Entonces lo interesante es que esta reflexión hace y te muestra a uno como en un espejo. Y cuando uno se mira al espejo hay cosas que le gustan y hay cosas que no, pero como el sistema nervioso es plástico, estamos siempre en continua transformación. Eso. Muchas gracias, Jimena. Humberto, ¿te gustaría decir algo? Ahí también. Voy a también hacer una reflexión. Yo pensaba que si yo hacía una síntesis de lo que escuché, lo que se quiere conservar es un sentido de comunidad. Alguien lo dijo explícitamente, pero todo va por ahí. ¿Eh? Conservar esto de ser parte con otros de algo que es deseable porque genera bienestar, sentido de comunidad. Y sí, porque vivimos una cultura fundamentada en la negación de la comunidad. Porque la comunidad quiere decir estar juntos con otros en un ámbito de bienestar común. Eso no es otra cosa, no es más complejo. Y que lo que no se quiere conservar, sentía yo, es el miedo. ¿Miedo a qué? A la ruptura de la comunidad. Tan simple, de pronto encontrarse abandonado, solo, negado. Jimena apuntó en su reflexión, de alguna manera, a que todo esto se resuelve en el amar, en el dejar aparecer. Porque si dejo aparecer, quiere decir que no estoy exigiendo y que no estoy imponiendo. Por lo tanto, veo lo que hay, veo dónde estoy, veo lo que quiero, veo lo que no quiero. Si lo dejo aparecer, puedo reflexionar sobre eso, mirarlo, escogerlo, no escogerlo, entenderlo, pero desde el darse cuenta. Y ahí está la otra cara de la moneda. Para dejar aparecer, tengo que soltar mis expectativas y mis certidumbres. Yo quedo desnudo ante el otro. No tengo razones, no tengo expectativas, no tengo exigencia. O sea, estoy abierto y curioso a lo que va a aparecer. Si yo tengo un ego muy grande, tengo muchas expectativas, yo lo sé todo, yo soy un maestro que doy cátedra,
no tengo cómo dejar aparecer. Para dejar aparecer es un acto de humildad desde el respeto de uno mismo, en que uno está siempre por la vida curioso, porque siempre uno tiene algo que aprender y que el otro te puede mostrar. El acto de soltar la certidumbre es un acto de arrojo y de cojones muy, muy central para dejar aparecer. O sea, el amar es un acto valeroso. El amar y dejar aparecer es un acto Claro, valeroso. porque el amar es el dejar aparecer, así que... ¿ah? Claro, porque si no me dejo aparecer yo mismo, ¿cómo dejo aparecer al otro? Claro. Ahora, si yo quiero entender algo, tengo que dejarlo aparecer para poder mirarlo. Si quiero hacer ciencia, ¿qué es la ciencia? Es un dejar aparecer para entender y poder explicar algo que no veo si no lo dejo aparecer, y para eso tengo que soltar las teorías, los principios, para irme dando cuenta dónde está ahí y reflexionar y escoger. Y por eso yo no hago terapia. Hago conversaciones liberadoras con consecuencias terapéuticas, porque si somos estrictos en el pensar sistémico, uno nunca ayuda a otro. Nosotros no tenemos idea de lo que están escuchando de lo que decimos, porque solo estamos gatillando un proceso determinado en cada persona desde su historia y desde su escuchar. Yo nunca ayudo a otro. Y ese te lleva al otro acto de humildad para no caer en la vanidad de que uno puede hacer que el otro cambie o uno puede hacer que el otro haga lo que uno quiere que haga. O sea, la vanidad es en realidad la mayor histeria, porque me creo dueño de lo que no sé, me creo poseedor de algo que no tengo. ¿Ah? Y no solo eso, sino que me siento grandioso porque me siento poseedor de todo, pero no lo he dejado aparecer nunca, porque si lo dejara aparecer, me encontraría con algo que no sé y que tengo que mirar para conocer. Y ahí está el miedo. El miedo lo aprendemos de niño, porque no nos deja la cultura que vivimos ser espontáneos desde nuestra experiencia. Bueno, nosotros podemos seguir mucho rato, así que demos paso a lo otro que sigue. Muchas gracias, querida Mary. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Gracias, Humberto. La verdad, como ya se ha dicho varias veces, es un honor estar en esta conversación. Muy bien, entonces, Otto, Peter, ¿les gustaría tomar la palabra? ¿Les gustaría hacer una reflexión? Peter. If you want, Peter. Parece que le vamos a dar la palabra a Peter Senge. Aquí está. Welcome, Peter. Bienvenido. Okay, thank you. Peter, te escuchamos. We are listening. I'm going to try to translate you. Voy a tratar de traducirlo a Peter. Okay. Well, it's hard to know where to start. Maybe I'll just start by some of what we talked about in our small group. And I think the one common thing that emerged in our small group, and I'm sure this is not coincidental to Humberto and Jimena, the conservation of the ability to just be present. Emerged as a very simple theme. And the idea that everything is contingent in a way on how we show up. So if we show up with expectations, then our expectations may not be met. If we show up with demands, we enter into a relationship based on imposing our ideas on another. But if we start off showing up with just
presence. We use the term neutral, just being there. Then awareness can develop. And if we don't show up with presence, habit develops. So that was a very interesting reflection that came from our conversation. Thank you very much. Entonces lo que Peter nos estaba diciendo es que es difícil hacer un comentario en este momento, dado la profundidad del tema, pero que a él le gustaría empezar por la conversación que tuvieron en el grupo donde él estaba. Y en ese grupo hubo un comentario que él notó que tenía mucho que ver con la conservación de la habilidad de estar presente. En este caso es como un concepto simple, algo que todos podemos entender, y la idea tiene que ver con cómo nos presentamos, cómo aparecemos, cómo nos mostramos cuando entramos en este querer de estar presente. Si entramos con expectativas, con juicios, o simplemente si empezamos con presencia, si entramos con presencia, con un término que él nombraba que apareció como neutro, neutral. Desde este lugar lo que aparece es la conciencia plena. Y si no, lo que puede aparecer y lo que generalmente aparece son los hábitos, los patrones de conducta que todos conocemos. Bueno, yo para comenzar voy a primero a saludar a Peter. How are you, Peter? Eso es lo primero, porque el saludarnos es como el primer encuentro en el encuentro con el otro. Y el mindfulness, o estar presente, estar ahí, surge en el dejar aparecer, porque yo no dejo aparecer si no estoy en la total presencia. No tengo cómo. Cuando el niño le gira la cara al papá y le dice, papá, lo que el niño está diciendo es, papá, aquí estoy, quiero que estés presente conmigo. Mírame. Entonces, para no enredarnos mucho, hay muchas palabras que hoy día, el mindfulness, estar presente, estar ahí, estar entero. Uno siempre está entero donde está. Lo que pasa es que el espacio emocional, el espacio psíquico, el espacio del hámster que uno lleva adentro, hace que esa presencia no sea una presencia que deje aparecer. Si yo estoy entero, yo digo en el centro de mí mismo, se va a dar ese estar ahí con el otro. Cuando yo tengo mis conversaciones, hay un momento en que hay un conicho con el otro. Partimos siendo dos nichos y terminamos en un nicho. En la conversación hay un conicho, nos conichamos, hay un conichear porque nos hemos dejado aparecer. Y ese es el amar. Y para eso tenemos que soltar nuestras exigencias, expectativas, nuestros egos, estar en la maravillosa emoción que están los niños, que es la curiosidad. Porque somos niños crecidos, ¿o no, Doc? Somos niños crecidos hasta viejos, hasta la tercera o cuarta edad. Claro, entonces es como retomar aquello que perdimos. Yo pregunto, ¿cuánto jugamos? ¿Cuánto queremos que las cosas sean correctas, impecables y que las planificaciones resultan? Y las planificaciones nunca resultan cuando uno se apega a lo planificado. Uno planifica para tener un orden. Nosotros conversamos antes para llegar a este momento, conversamos con otro y todo, pero lo que va surgiendo aquí va surgiendo y el vivir va surgiendo. Entonces,
la presencia es cuando uno se ha vaciado de uno y uno está en el centro de uno mismo y los demás van a aparecer sin esfuerzos, sin exigencias, sin expectativa y van a estar, y se van a sentir, porque hay una sensorialidad, hay una energía, un sentir, que uno sabe que está siendo recibido por el otro con toda la sensorialidad. O sea, el enemigo del estar presente es la vanidad. Exactamente. La vanidad de querer estar presente. Pues peor. Pero la vanidad por sí solo es el no estar presente. Exactamente. Muchísimas gracias. Jimena y Humberto, muchísimas gracias por llevarnos incluso más profundo todavía en esta conversación. Tomando en cuenta un poquito esto que ustedes traen, esto del vaciarnos, del estar presente, de sentirnos en el cuerpo, me gustaría invitarla a Margarita, que es la persona en nuestro equipo que está captando todo esto en dibujos y en imágenes. Me gustaría invitarla para mostrarnos qué captó ella hoy, y mientras aparece la imagen, ella nos va a dar un poquito de su sentido, de lo que vio, y tal vez podemos tomar ese espacio para sentir y percibir qué aparece cuando vemos estas imágenes. Gracias, Margarita. Margarita, ¿tenés activado tu micrófono? Todavía no te escucho. Hola, ¿me Hola, escuchan sí, ahí? ahora sí. Ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Sí. Vale, muchísimas gracias. Qué pena, un poquito de problemas técnicos, pero ya. Bueno, quería compartirles la conversación de hoy. Hubo muchísimo de dónde escoger, de dónde escuchar. Y lo primero que nos contaron Humberto y Jimena fue hacernos ese viaje hacia que las personas son sistemas autopoieticos moleculares. Y nos recalcaron mucho que las organizaciones no. Humberto nos habló también de dos distinciones entre ser vivo y vivir. También nos hablaron de una conversación que hubo entre Jimena y Humberto, que nos decían que el dolor por el que se pide ayuda es de origen cultural y que a raíz de esa conversación surge como toda esta nueva teoría de la biología cultural. Nos hablaron de tres términos importantes: colaboración, respeto y honestidad, que esos son como esos principios que nos regirían. Nos hablaron también que hay que pasar del principio al entendimiento, porque cuando estamos en los principios estamos cerrados, pero cuando estamos en el entendimiento permitimos y nos abrimos a los otros. Jimena nos hablaba de las sensibilidades democráticas, del esto del darnos a los otros, y que estas sensibilidades democráticas nos permiten guardar la esperanza. Un tema súper importante que se nutrió mucho es el amar es dejar aparecer, soltar las expectativas, soltar las certidumbres, y para ese dejar aparecer se necesita valentía, hay que abrir la curiosidad. Jimena nos hacía caer en cuenta que nunca curamos al otro. En procesos en los que estemos nunca podemos curar al otro, siempre es el otro quien debe aparecer y es él el que decide cómo hacer su proceso. Nos hablaban también del conicho, conichear, estar con el otro. Y algo que me pareció muy lindo para permitir el aparecer es vaciarnos de nosotros mismos. Si yo me vacío, permito que el otro aparezca. Luego nos hablaron un poco las personas de qué querían conservar y qué querían no conservar. Y a nivel general nos dijeron que querían conservar el servicio hacia los otros, los vínculos, la amorosidad, la apertura. ¿Qué no quieren conservar? La autoindiferencia, el no escucharnos.
Y Peter al final nos decía conservar el estar presentes, el estar aquí. Y nos decían también, cuidado con la vanidad que no nos deja estar presentes. Margarita, muchísimas gracias por esa síntesis tan amorosa y tan completa, de alguna manera, que de imágenes y con tus palabras. Aunque nos queda un minuto, me parece, ya estamos terminando nuestra sesión, me gustaría invitarle a Otto si tiene algún remark, algo para cerrar. ¿A quién le pregunta? Otto. Thank you. It was such a gift to be part of this session, even though for most parts we had real difficulty to really understand the translation. So I'm sorry that I could follow the conversation only in part during the first part. But I want to close with a reflection, Jimena and Umberto, in terms of what you were sharing in the end, which is the process of making conscious or the process of letting something appear. Thank you. Bueno, y entonces Otto está diciendo que lamenta la primera parte haber tenido un poquito de dificultad con la traducción y que perdió algunas partes, pero lo que quiere terminar es con esta reflexión final de ese proceso de dejar aparecer y de hacer consciente. Y bueno, creo que ha sido una sesión que ha sido extremadamente rica. 90 minutos es poco para la calidad de conversación, interacción y con traducción. Entonces creo que lo lindo es que todo lo bueno nos quedamos con gusto a poco. Creo que esta es una invitación para más, para poder encontrarnos. Vamos a poner los videos a disposición para poder revisitar lo que fue hablado. Y lo importante es la invitación que esta jornada Gaia continúa. Y nos acordemos que tenemos los hubs. En Gaia en español podemos ir, aquí van a estar colocando los links en el chat, y podemos ir a hacer nuestro propio hub, si aún no lo hemos abierto, y acompañar que en las próximas semanas estamos teniendo la invitación para un encuentro, justamente para charlar más sobre los hubs. Entonces, manténgase al tanto, inicio de la semana, sigue un follow-up con algunas palabras de matrística que han preparado para nosotros como también agradecimiento y reflexión, con la invitación a la charla de Hubs y mucho más. Gracias, Flor. Solamente para cerrar, la invitación del Hub es el miércoles que viene. Y también como para que podamos ayudarles a que estos Hubs se realicen de la mejor manera posible, tenemos un formulario que los queremos invitar a abrirlo y a llenarlo y mandarnos la información, un poquito como para que sepamos dónde están, qué necesitan, cómo podemos ayudarles. El link va a estar también aquí en el chat y nos vemos el miércoles que viene para continuar la conversación. Muchísimas gracias, Otto, Peter Senge y por supuesto Humberto y Jimena, y a todas las personas que hicieron posible esta sesión hoy, y a todos ustedes por estar aquí y por ser parte de la conversación. Muchísimas gracias. Thank you for being here and being part of the conversation. Decir chao a todos juntos. Chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias.